Nos encontramos hoy con Luis Saya, él es presidente de Sintrarrecaudo. Ya lo habíamos tenido en una oportunidad anterior y nos está explicando cómo es el problema de los salarios para los trabajadores que trabajan en Recaudo Bogotá, o sea, quienes están en las taquillas vendiéndole a ustedes, los usuarios, las tarjetas de Transmilenio y del SITP. Luis, muy buenos días. Muy buenos días, Manuel, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, Luis. Bueno, Luis, ya habíamos hablado de los problemas de los salarios en Recaudo. Ahora cuénteme un poco el bienestar en la empresa, las condiciones en las que deben trabajar los compañeros de Recaudo, y especialmente se han oído muchas denuncias porque no tienen baños, porque las rutas o el transporte para llegar a los turnos de la mañana y de la noche no existen. Cuéntenos entonces qué es lo que está sucediendo con todo este tema de bienestar. Bueno, en tema de bienestar, tenemos en cuenta que baños hay en ciertas estaciones y también hay convenios que maneja la empresa, pero hay ciertos convenios que son muy distantes a la taquilla. Tenemos un caso que es estación terminal, el baño queda como a 4 cuadras, que es ya en la parte de un montallantas, el cual pues queda un poco accesible a él. Ahora, el tema perdón, ¿De las rutas? de las rutas, habían prometido la empresa que nos iban a dar una ruta de acercamiento en cuanto al personal de apertura, que es el primer personal que llega a la estación, y al personal de cierre, que son los últimos que salen de la estación, y no ha sido posible dicha ruta. ¿El primer turno a qué hora se entra? Ellos entran a las 3:30 de la mañana y salen a las 12:30 del día. Y un trabajador para llegar a las 3:30 de la mañana a la estación o al su puesto de trabajo, ¿en qué tiene que coger? Bueno, debido a la hora, muchas veces hay entre compañeros se reúnen para pagar una ruta y muchas veces tienen que hacer mucha pericia para llegar a su sitio de trabajo. Hay muchos que trabajan a 1 o 2 horas de distancia de la casa. O sea, tiene que ir a la 1 de la mañana para llegar A allá. la 1 de la mañana tienen que levantarse para llegar al sitio de trabajo a las 3:30. ¿Y el último turno a qué hora sale? El último turno sale a las 11:30 de la noche, 12:30, casi 1 de la mañana. Porque tienen que quedarse, me imagino, haciendo las cuentas de cuánto entró, de si la caja quedó bien, etcétera. Ellos exactamente tienen que quedarse a lo que llegue la transportadora a recoger el recaudo de cada taquilla. Y a esa hora también es muy difícil conseguir transporte, entonces con los miles de líos. Es difícil y aparte de eso, en varias ocasiones la transportadora se vara y es más el tiempo de espera de cada compañero o compañera para salir de su turno y su taquilla prácticamente. Bueno, miren ustedes, entonces otro de los atropellos graves contra los trabajadores de Recaudo. Baños a 4 cuadras del puesto de trabajo, muy difícil, con un acceso muy difícil. Y además algo que es elemental y es que las empresas o empresas que trabajan en turnos de muy tempranos o muy tardes tienen que garantizarle el transporte a sus trabajadores, porque a la 1, a las 2 de la mañana salir a coger transporte es muy difícil, los trabajadores tienen que sacar de su salario para pagar un taxi o pagar una ruta, como lo explicó Luis. Ese son el tipo de atropellos contra los trabajadores del sistema de Transmilenio. Aquí no es solamente un mal servicio contra los usuarios con un grado enorme de hacinamiento, sino que también a los trabajadores, tanto los conductores de los operadores privados como los compañeros que trabajan en Recaudo Bogotá, pues les cometen distinto tipo de violaciones a sus derechos fundamentales. Por eso los invito a los usuarios y a los trabajadores a que nos unamos en defensa no solamente de un buen servicio, de que Transmilenio garantice un servicio, unas tarifas accesibles, sino también por los derechos de los trabajadores del sistema.